¿Sabes esa persona que te desprecia cuando no tienes nada, pero luego regresa arrepentida cuando te ve prosperar? Jo creía en el amor verdadero, pero fue humillado y cambiado por alguien que ya tenía dinero. Se quedó solo, sin esperanzas. Pero el tiempo pasó, y cuando finalmente tuvo éxito en la vida, adivina quién apareció. Ella quería una segunda oportunidad. Pero, ¿debería él aceptarla? ¿Su amor era real o solo interés? Quédate conmigo hasta el final porque esta historia te hará reflexionar sobre relaciones, elecciones y arrepentimientos. Y al final, te mostraré cómo saber si estás con la persona correcta o si estás insistiendo en un error. Ahora, vamos al inicio de esta historia. Jo siempre creyó que el amor verdadero se construía, pero, desde joven, se dio cuenta de que muchas mujeres no pensaban así. No era rico, no tenía un coche de lujo, ni un gran apartamento. Era solo un hombre trabajador, lleno de sueños, buscando su lugar en el mundo. Fue entonces cuando conoció a Amanda, bella, sonriente, con una presencia impactante y una lista de exigencias que solo entendería después. En los primeros meses, todo parecía perfecto, pero con el tiempo, Jo comenzó a notar los pequeños comentarios. ¿No piensas en cambiar ese coche viejo? Fulano de la empresa ya viajó a Europa. ¿Y tú? ¿Cuándo me llevas? No quiero pasar mi vida esperando a que tú logres algo en la vida. Lo que era un noviazgo apasionado pronto se convirtió en una relación llena de exigencias. Hasta que un día, Amanda le tiró la verdad a la cara. Jo, necesito a alguien que ya esté listo. No quiero construir nada con nadie. Quiero a alguien que ya tenga todo. Esa frase le cortó en lo más profundo. Jo miró a sus ojos y se dio cuenta, no importaba cuánto amara a Amanda, no era suficiente. Ella no quería un compañero, quería un patrocinador. Y fue allí, en ese momento, cuando su vida cambió para siempre. Y ahora, ¿cómo Jo lidió con ese rechazo? ¿Pudo dar la vuelta a su vida? En el siguiente capítulo, veremos cómo ese dolor se convirtió en motivación, y cómo el destino aún tenía sorpresas para Amanda. Jo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Siempre supo que el mundo era duro, pero nunca imaginó que el amor también podría ser tan cruel. Amanda siguió con su vida como si nada hubiera pasado. En pocas semanas, ya estaba con un nuevo novio, un empresario exitoso, con coche importado y viajes internacionales en su feed de Instagram. Y Jo, bueno, al principio, sintió ira. Luego, vino la tristeza, pero cuando el shock pasó, una cosa quedó clara: ya no podía vivir intentando demostrar su valor a alguien que nunca vio quién era realmente. Fue entonces cuando tomó una decisión. Sí, las personas solo me valoran cuando ya lo he conseguido todo, entonces lo conseguiré, pero por mí mismo. Jo se sumergió en el trabajo, estudió, tomó cursos, invirtió en sí mismo, trabajó por la mañana, por la tarde y por la noche. Mientras Amanda publicaba cenas caras en Instagram, él ahorraba cada centavo. Pasaron los años. Poco a poco, Jo empezó a crecer. Fue promovido, consiguió inversiones, abrió su propio negocio y, de repente, el chico que no era lo suficientemente bueno comenzó a llamar la atención. Y no solo profesionalmente, algunas mujeres que antes lo ignoraban, ahora parecían interesadas. Pero había un problema: ¿ahora les gusto yo, o solo lo que he logrado? Esa duda lo atormentaba. Se había convertido en lo que Amanda siempre quiso, pero, en el fondo, sentía que aún no había encontrado lo que realmente necesitaba, hasta que el destino decidió actuar. Fue en un día cualquiera, sin grandes expectativas, cuando Jo conoció a Isabela. Ella no tenía miradas calculadoras, ni preguntas sobre su saldo bancario. Ella simplemente era. A diferencia de Amanda, Isabela no parecía impresionada por sus logros, y eso, para Jo, fue un alivio y un misterio al mismo tiempo. En la primera cita, él, acostumbrado a cenas caras para impresionar, le preguntó a dónde quería ir. La respuesta lo sorprendió: ¿qué tal un picnic en el parque? Solo nosotros, un vino barato y una buena conversación. Jo sonrió. Por primera vez, alguien quería su compañía, y no lo que él podía ofrecer. Pasaron los meses. Isabela era una compañera,
una apoyadora y, sobre todo, genuina. Cuando Jo tuvo problemas en el trabajo, ella estuvo allí. Cuando él tenía dudas, fue ella quien le dio claridad. Y un día, en un momento difícil, ella le tomó la mano y le dijo algo que cambiaría todo: no estoy aquí por lo que tienes, estoy aquí por lo que sé que podemos construir juntos. Fue en ese momento cuando Jo se dio cuenta, finalmente había encontrado el verdadero amor. Pero, ¿y Amanda? El destino aún tenía algo reservado para ella. Pasaron los años. Jo ya no era el joven inseguro que intentaba demostrar su valor a alguien que nunca vio su potencial. Ahora, tenía un negocio consolidado, estabilidad financiera y, sobre todo, una relación sólida con Isabela, la mujer que estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Pero la vida tiene una manera curiosa de dar vueltas. Una noche, Jo e Isabela fueron invitados a un evento de networking, algo común en el mundo de los negocios. Era una reunión elegante, llena de personas influyentes, y entre ellas estaba alguien que no había visto en años: Amanda. Ella había cambiado, seguía siendo bonita, pero su mirada estaba distante, casi vacía. Jo se dio cuenta de que ella también lo reconoció. Vio como sus ojos se agrandaron por un segundo, como si estuviera viendo un fantasma, y entonces sucedió. Ella se acercó. Jo, vaya, ¿cuánto tiempo? Estás increíble. Jo sonrió educadamente. Isabela, a su lado, solo observaba. Amanda intentó iniciar una conversación, preguntándole sobre su vida, su trabajo, su trayectoria, pero algo en su expresión decía más que sus palabras. Había arrepentimiento allí, y luego, sin rodeos, dijo: fui tan tonta, si supiera que llegarías a donde llegaste, nunca te habría dejado. Jo sintió un torbellino de emociones. Parte de él quería reírse de la ironía de la situación. La otra parte sentía pena, pero ya no era ese joven ingenuo que un día suplicó por su amor. Y Amanda ya no era la mujer que alguna vez deseó. Hubo un momento de silencio entre los dos. Amanda esperaba alguna respuesta, tal vez una segunda oportunidad. Después de todo, Jo ahora era todo lo que ella siempre quiso, ¿cierto? Pero él solo sonrió y dijo, con calma: qué bueno que me dejaste, porque fue lo mejor que me pudo haber pasado. Amanda se quedó sin palabras. Miró a Isabela, quien sostenía la mano de Jo con tranquilidad, sin necesidad de decir nada, y en ese instante, Amanda se dio cuenta. Ella eligió a alguien por lo que tenía, Isabela eligió a alguien por lo que era, y, al final, la verdadera ganadora de esta historia no fue Amanda, fue Isabela. Amanda bajó la mirada, incómoda, murmuró un "me alegro por ti" y se fue, desapareciendo entre los invitados del evento. Jo miró a Isabela y sonrió. ¿Vamos a casa? Ella sonrió de vuelta, y juntos, salieron de la mano, dejando atrás el pasado y caminando hacia un futuro que solo ellos construyeron. Jo siguió su vida al lado de Isabela, feliz y realizado. Pero esta historia plantea una pregunta importante: ¿por qué tantas personas hacen malas elecciones en el amor? Amanda, como muchas otras personas, buscaba seguridad y estabilidad financiera, por encima de todo, pero ¿es eso suficiente para mantener una relación a largo plazo? Aquí entra un concepto psicológico fundamental: la mentalidad transaccional en el amor. Algunas personas ven las relaciones como un intercambio de beneficios. ¿Qué gano quedándome con esta persona? Otras ven el amor como una construcción. ¿Qué podemos crecer juntos? Amanda eligió la primera opción, y a corto plazo, eso puede parecer inteligente, pero a largo plazo, es un tiro en el pie. Las relaciones basadas solo en dinero, estatus y confort son frágiles. El tiempo pasa, la apariencia cambia, el mercado fluctúa, y cuando esos factores desaparecen, ¿qué queda? Nada. Mientras tanto, ¿quién construye una relación verdadera, basada en valores, respeto y complicidad? Tiene algo mucho más poderoso: un amor que resiste al paso del tiempo. Y créeme, ese tipo de amor vale más que cualquier cuenta bancaria llena. Si quieres evitar caer en la misma trampa que Jo enfrentó, presta atención a estos signos. 1.
¿La persona se interesa por tu esencia o solo por lo que puedes ofrecer? ¿Quiere saber sobre tus sueños, valores y miedos? ¿O solo le interesa tu trabajo, salario y bienes materiales? 2. ¿Cómo reacciona en los momentos difíciles? ¿Te apoya cuando estás pasando por dificultades? ¿O empieza a alejarse cuando se da cuenta de que las cosas no van bien? 3. ¿Hay compañerismo? ¿O solo exigencias? ¿Caminan juntos, dispuestos a construir una vida juntos? ¿O solo espera que estés listo para entregar todo en bandeja? Si las respuestas a estas preguntas te hicieron reflexionar, es señal de que vale la pena analizar tu relación con más atención, porque al final de cuentas, el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien que ya tenga todo, se trata de encontrar a alguien dispuesto a construir todo contigo,